Aquí era la Facultad de Medicina. Ahora es otro edificio, están remodelando, la universidad está creciendo y estoy seguro que está creciendo para bien. Mucha gente muy exitosa, entre ellos la persona con la que vamos a platicar, la doctora Lili Gaitán Monsalvo. De verdad una mujer morelense de éxito, la cual nos debemos de sentir muy orgullosos. Aunque el edificio cambió, sigue estando aquí mucho del esfuerzo, mucho de sacrificios, no solamente de alumnos, más de los padres, de haber mantenido a muchos, muchos médicos ahora ejerciendo la medicina en todo el país, quedaron en este lugar. Todos estos esfuerzos se sigue sintiendo aquí y sé que la universidad seguirá creciendo y seguirá creando gente de bien. Hola, nuevamente en una charla con el doc, con una persona que estamos viendo que tiene 23 años que no nos vemos. De la última vez que nos vimos. Es espantoso. 23 años con la doctora Alma Lili Gaitán Monsalvo. 3 veces heroica. Lili, un placer. Igualmente. Y gracias por recibirnos aquí en tu consultorio. De verdad es un lugar bellísimo, muy cómodo, muy placentero. Gracias. Platícame. 23 años que no nos vemos, pero nos conocimos de antes, ¿no? ¿La prepa? Ay, no, eso no lo identifico a Abimelec. ¿No? Yo fui a la prepa 1. Sí. Ah, entonces pues a lo mejor ahí nos... Sí. Ahorita me estoy acordando. Sí, estuvimos tú y yo en... ¿Qué eras de lo peor? Tú eras de lo peor. No, te voy a contar una anécdota que a mis hijos les da risa. Porque como toda mamá, bueno, ahorita ya no, pero al inicio yo le exigía a mis hijos el 10 cerrado en las escuelas. Qué ridículo. La verdad que sí, que qué ridícula. Entonces un día, buscando papeles, encontraron mi certificado de prepa. Y resulta que en la prepa yo no entraba a las clases, Abimelec. En el último año nunca entré a las clases. Yo tenía un grupito muy selecto de amigos que nos queríamos mucho y que hasta la fecha nos seguimos viendo. Ah, sí. Y todo ese grupo reprobamos el último año de prepa. No inventes. Entonces, pero no reprobamos una o dos materias, reprobamos todas, pero por faltas. Y Pues la verdad, qué chafas, ¿eh? Porque recuerdo yo tercero de prepa y luego me iban a buscar y me decían, oye, Abimelec, voy a las 8, no has llegado, voy a las 9 y ya te fuiste, ¿no? Pero bueno, sacamos la prepa. Sí, pero yo la saqué en la prepa abierta. O sea, sí, esa parte. Sí, todo. Nadie sabe esa parte porque a mí me dio risa, pero ese año fue lo que a mí me formó. Entonces nos vimos en la prepa, ya después, bueno. Perdí un año de puro estudio. Ajá. Y luego entré a trabajar. ¿En qué? De recepcionista. ¿En dónde? En una empresa que hace celdas fotovoltaicas y el ingeniero, el dueño, ahora es mi paciente. Ay, Ajá, entonces fue un año de pura risa porque yo pasé todo lo que yo reprobé, lo pasé en la segunda vuelta, ¿te acuerdas de los extraordinarios? Sí. Lo paso en segunda vuelta, pero física y matemáticas no. Y eso me manda a prepa abierta y lo pasé. Después aplico para medicina y quedo. Y ahí es cuando nos reencontramos. Y ahí es cuando nos reencontramos. Pero en ese año yo recapitulo todo lo que yo quiero. Y fue cuando ya no dejé de estudiar. ¿Pero por qué medicina? ¿Siempre quisiste medicina? Lo que pasa es que mis papás son médicos. No, ese es otro chisme. Tú. No, yo veía a mi mamá. Ajá. Y toda la vida hablaba de medicina. Y entonces yo desde que conozco, desde que yo tuve así como que, me acuerdo mis recuerdos,
mi mamá siempre estaba rodeada de pacientes porque mi mamá es una muy buena médico general. Entonces siempre en la casa había pacientes y hablaba de pacientes. Y mi papá fue el que trajo el programa de anticonceptivos. Wow. Aquí en Morelos, por eso nosotros llegamos a Morelos. Entonces, desde que yo tenía 6 años, mi papá nos metía a los grupos, a los cursos que daba el Seguro Social de educación sexual. Llegamos. ¿De dónde venían? De la Ciudad de México. Ah, Mis 3 hermanos y yo, mi mamá y mi papá, somos de la Ciudad de México. Entonces llegamos aquí muy pequeños porque mi papá trajo todos los anticonceptivos aquí a Morelos. Él es el que hizo el programa de planificación familiar. Se puede decir que el precursor, pues. Sí. Oye, qué padre. Entonces, desde los 6 años ya sabíamos los anticonceptivos, cómo se colocaba un preservativo, todo. Entonces, yo desde chica me empapaba yo de la medicina general. Y es por eso que de alguna manera dijiste, pues voy a ser médico. Sí, cuando mi mamá me dice, ya terminaste la prepa, ¿ahora qué quieres? Y yo siempre dije que medicina, pero estando en el internado, tú te acuerdas que en el internado uno mete mano de todo. Entonces yo dije, yo no quiero tocar más a los pacientes porque los pacientes no comprenden qué es el alimento, qué es la espiritualidad, cosas que en ese entonces no lo volteábamos a ver como médicos, ¿no? Que la base de la medicina alopática es la naturópata, la herbolaria, ¿no? Y entonces los pacientes no lo veían y llegaban completamente complicados a que uno los salvara allá en Zacatepec. ¿Dónde hiciste? Bueno, a ver, primero, ingresas a la Facultad de Medicina de la Universidad del Estado de Morelos. Sí, así es. Luego salgo, hago mi internado. ¿Cuál fue la materia que a ti en lo personal se te complicó? Estadísticas. ¿Sí? Sí, estadísticas. ¿Quién te dio clase? Hoy no me acuerdo, pero reprobamos todos. Y a mí se me dificultaba. Oye, y yo interrumpiéndote, ¿y tus hijos vieron qué? Pues vieron mi certificado de prepa y vieron que había perdido un año y que yo en el ¿cómo se llama? El promedio general fue de 7.8 y entonces todo el mundo, pues mis hijos me decían, ¿y cómo me exiges el 10? ¿No? Y entonces yo empecé a revisar esa parte y yo decía, la parte exitosa laboral tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Claro. Que hay un montón de inteligencias emocionales. Sí, entonces, y luego me empecé yo a inmiscuir en eso y entonces yo dije, yo no voy a obligar a mis hijos a que ellos estudien lo que yo estudié o que cubran las partes que yo no cubrí. Entonces, los voy a dejar que hagan lo que quieran. Pero me dio mucha risa porque cuando yo pierdo un año, que te digo que recapitulo toda mi vida, que me sirvió mucho, mis hijos encontraron esa parte de mi vida en el papel. Y entonces ellos también como que vieron otra parte de su vida. Las calificaciones no te hacen, o sea... Pero te das cuenta qué padre, es una situación histórica Sí. de la familia. Es más, tus hijos saben de dónde vienen, bajo qué circunstancia... hasta fueron después procreados, ¿no? ¿En qué circunstancias? Pero bueno, ya iremos para allá. Entonces descubrieron esta parte y nos cambió la vida porque también yo siempre, a mí esa parte sí, yo la cuido mucho, la educación de los hijos, porque tú has escuchado esa palabrería, se puede decir, lo único que tengo para dejarle a los hijos es la educación, ¿no? Y también yo pensaba que la escuela te hacía. Entonces, pues tú y yo estuvimos en la prepa 1 y para muchos la prepa 1 tiene un déficit de escolaridad y no es cierto. No, para nada. La escuela no te hace. ¿Cuánta gente brillante salimos de ahí porque que tú y yo somos conocimos? Gracias por lo que me toca. Tú sí. Pero de verdad, ¿cuánta gente brillante fue de esa época? De esa generación, exactamente. De verdad, gente muy, muy brillante, morelenses destacados. Sí, y en todo. En todas las áreas, ¿Dónde hiciste el internado? El internado me tocó en Zacatepec.
en el Seguro Social de Zacatepec. ¿Te gustó? Me gustó mucho y... ¿Te tocó, dijiste? Me tocó porque, acuérdate que por calificación te mandan. A mí no me tocó escoger. Y yo te soy sincera, yo nunca he sido de 10 en la escuela. A lo mejor en la primaria, pero pues la primaria, ¿qué? Pero la prepa para nada, ya te dije, y la universidad para nada. Y me tocó estar en Zacatepec. Qué interesante, es un área, toda la zona de surponiente del estado. Bueno, somos un estado pequeñísimo y cada zona tiene problemas sui generis. Sí. Y la zona surponiente es muy, muy particular, ¿eh? Es muy particular. Y te tocó estar allá. Sí, y te voy a contar algo bien chistoso para mí, que me gustó mucho, pero hizo que no fuera ginecóloga. Porque mi mamá, su sueño era que alguna de nosotras dos fuéramos ginecólogas. En resumen, en Zacatepec, la zafra, ¿te acuerdas de la zafra? Claro, es lo que ahorita te iba a comentar porque hay estudios sobre los niños, precisamente los hijos de estas personas. En ese entonces, en el 97, que estuve yo en Zacatepec, la zafra era en septiembre. Entonces, mucha gente sabía que en septiembre iba a tener seguro social. Y entonces las señoras, sin ninguna educación, pero sabían, y se programaban para tener su parto en septiembre. Y a mí en septiembre me tocó en tococirugía, o sea, ginecología y obstetricia. Y entonces, ya sabes. Uno tras otro. Pero, deja que uno tras otro. A cráneos, bueno, sin cabeza, con las vísceras de fuera, 2 bebés gemelos pegados, bebés putrefactos muertos, uno vivo y otro muerto. Casos interesantísimos. Todos. Niñas de 11 años, ¿no? Pariendo, que por cierto son las más fuertes. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo ginecología ni porque me pagues, y obstetricia menos, porque vi de todo. Ahí vi cómo hacen la maniobra de que el bebé no cabe y se muere, y el doctor, para poder sacarlo, porque ya estaba en la cabeza, le fractura las clavículas. Ahí fue la única vez en mi vida que he sentido que me voy a desmayar, porque se oyó y todavía lo tengo en el oído. Son esas cosas que te quedan impresas. Y yo dije ginecología y obstetricia, ¿no? Y me gustó porque lo aplico acá. O sea, si yo veo un paciente que tiene gastrosquisis o onfalocele, digo, qué bueno que ya tenemos la tecnología y este pacientito va a vivir. Gastrosquisis y onfalocele es la pared anterior abierta. O sea, en otras palabras, vísceras de fuera. Tiene su diferencia, pero son, en otras palabras, las vísceras de fuera. Y entonces recibías a los bebés con las vísceras de fuera. Dices que ahora tenemos la tecnología. ¿Cómo ves la tecnología de ese momento ahora? Bueno, en el 97 ya existía el ultrasonido, pero no era de alta resolución y no lo tenías en cada esquina. Y no había gente tan capacitada como ahora. Entonces los equipos no eran de alta resolución y se te podía pasar una hidrocefalia. Se les pasaban embarazos múltiples, ¿no? Como ahora ya eso es imposible, que se te pase un embarazo múltiple o un feto sin cabeza. Entonces ha crecido mucho. Antes era radiología, luego se agrega la imagenología, y ahora es radiología, imagenología, diagnóstica y terapéutica. Porque también, imagínate una arteriografía, le vas destapando las arterias al paciente y lo curas. Vas haciendo el diagnóstico y lo vas curando. Entonces ahora ya se agrega diagnóstico y terapéutico. Entonces estuviste un año en Disneylandia. Exactamente. Y salí, y ahí mismo con el doctor Rosas, que es el radiólogo, hace mucho que ya dejó Zacatepec con el Seguro Social. Él fue el que me inició en la imagenología, en la radiología, y yo quedé enamorada de eso. Salgo al servicio social. ¿Dónde lo haces? En Jiutepec. Lo hago en Jiutepec. Y inmediatamente aplico
para la especialidad y quedo en el centro médico en el siglo XXI. Me comentabas antes de iniciar la charla que tú soñabas estar en el centro médico. ¿Y siempre, se te dio? Y se me dio. Yo me acuerdo que habíamos aplicado 2,000 gentes para la especialidad de imagenología. Solamente aceptaron 50. ¿Mm? Y de las primeras, pues yo. Entonces, por eso, donde yo puse... Sí, pero fíjate que también hay otra cosa que te voy a platicar, estando ya en el primer año de la especialidad. Un día llegó un oncólogo oftalmólogo, no sé cómo, bueno, tenían las dos especialidades, y me preguntó que de dónde había yo egresado. Le dije que de la Facultad de Medicina de Morelos, y me dijo que tenemos un alto nivel. No, pues le dije, claro que sí, y me dijo, no, pero de muchos años han tenido un nivel muy alto. Tu facultad de medicina ha sido de los mejores egresados. Y le dije, no, pues está perfecto. Y sí, yo me acuerdo que de los 21 que estábamos, de mi generación, yo era la única de aquí de Morelos, en imagenología. Primero, vamos, el médico que te va introduciendo a este campo, pero al inicio también comentabas como que no, así lo interpreté yo, como que no te gustaba mucho la relación directa con el paciente. Sí, no, de hecho nunca ni me gustó ni me ha gustado. Por todas las creencias que tenemos arrastrando todavía, por lo menos aquí en Morelos, el paciente se complica solito y luego va con el pobre médico internista para que lo saque con una pastilla, y eso no se puede. Mira, sí, tienes toda la razón, pero también hay que aceptar algo, que hay todo tipo de personalidades dentro del campo de la medicina. No, sí. Y habemos personas, habemos médicos que no nos gusta la relación directa, íntima con el paciente, y hay compañeros que de verdad, o sea, se pueden pasar 3-4 horas y aparte de la consulta es psicoterapia, ¿no? Casi, sí. Y platícame tus problemas personales y lo disfrutan y lo gozan. O sea, es parte de la personalidad de cada médico, y definitivamente habemos médicos que somos intolerantes en esa parte. Tan es así que, vamos, mi trabajo pues ha sido primero bichos en investigación y después brincar a la parte forense y trabajar pues con cuerpos inertes o con fluidos biológicos, que no tiene absolutamente nada que ver con estar tratando o escuchando a alguien, solo en cuestiones de delitos sexuales con sobrevivientes, ¿no? Pero son cosas muy, muy como con un objetivo muy, muy, muy particular y no divagas, ¿no? Sí. Es igual que de alguna manera tu entrevista dentro de tu campo de especialidad, ¿no? Sí, es muy corto el tiempo que le puedo ofrecer al paciente. Y las preguntas son muy concretas, muy dirigidas. Muy dirigidas, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en la especialidad? 3 años y ahora son 4. Así es. Y allá en el centro médico, en el siglo XXI, cuando yo estuve eran guardias de un día sí, 2 días no, un día sí, 2 días no. Ahora ya no sé cómo estén, pero te empapas completamente. Bueno, es que me fascina lo que hago. Yo no me veo haciendo otra cosa más que esto. Y las imágenes pueden ser de tomografía, de resonancia, de rayos X contrastado, arteriografía, ultrasonido, que es donde más me meto yo. Pero a mí me gusta de todo lo que hago. Y no me veo yo dando consulta, no puedo. Y qué bueno que existen las otras especialidades. Por supuesto. ¿No? Terminas la especialidad. ¿Qué haces? Me regreso a Cuernavaca y entro al centro de diagnóstico por imágenes. Era yo la única mujer aquí en Morelos, médico radiólogo. Entonces empiezo no a darme a conocer, pero a dar a conocer mi trabajo como mujer. Pensamos diferente. Por ejemplo, llega una mujer de 50 años, 45 años, y te habla de la menopausia o te habla de un cólico menstrual. Y la verdad, el hombre, por muy ginecólogo,
oncólogo y lo que tú quieras, nunca has sentido un cólico menstrual, porque no nada más es el dolor en la zona pélvica, ¿no? Lo que le dicen vientre. El cólico menstrual es todo, hasta cambia tu manera de pensar. Entonces, yo me di cuenta. Es la parte de la empatía. Sí, entre mujeres. O por ejemplo, después de que tuve mi primer embarazo, hay puntos donde el doctor no lo ve. O sea, solamente que fuera mujer, pero por ejemplo en la cesárea, ¿no? Hay veces que te duele, estás sintiendo cómo te abren, pero te interesa más que salga el chamaco y te aguantas. Y los doctores nunca te preguntan, ¿siente señora? ¿Le duele señora? Nunca, jamás, nunca. La anestesióloga sí, ella sí me preguntó, pero el ginecólogo lo que le importaba en ese momento, y yo lo reconozco, era sacar vivo al bebé, en este caso a mi hija que tuvo sufrimiento fetal, horas antes, ¿no? Entonces hay detalles que un hombre, un varón nunca lo va a sentir, ni le pasa por la mente. Luego se llevan, el pediatra lo recibe, se lo llevan, y tú preguntas, ¿es normal que llore así? Está llorando, señora. Pero sí, pero es normal que llore así. Porque no sé si tú has escuchado a las mamás, la mamá sabe que llora por hambre, que llora por frío, que llora por miedo, que llora por cansancio. Entonces esos detalles, a lo mejor ciertos varones lo han desarrollado, pero no todos. Independientemente que en el momento en que el médico se hace paciente, se convierte en paciente, hay un clic. Sí. Y te desconectas realmente de esa parte de conocimiento probablemente básico de medicina y puedes llegar a hacer preguntas hasta absurdas. Ah, sí. Yo recuerdo una situación en donde en un hospital llega un paciente, estado terminal, agónico ya casi, y un familiar que se encontraba en la unidad hospitalaria pregunta, siendo un médico, un especialista, le pregunta al médico que ya lo estaba tratando, no hay nada más que hacer. Y ahorita tú y yo podemos voltear y decir, bro, o sea, ¿qué no estás viendo? Pero ocurre esa parte de desconectar la parte profesional y humana en el momento en que tú estás sintiendo realmente el dolor físico o emocional. Y creo que esa parte del médico curativo le sirve bastante porque de alguna manera hace que haya o cree vínculos con sus propios pacientes. Sí. ¿Realmente consideras que tu especialidad, yo sí lo creo, vino a transformar la medicina? ¿Tú lo crees? Totalmente sí. No en todos los casos podría yo aplicarlo, pero en el caso de ginecología y obstetricia, más que obstetricia, le estás avisando al ginecólogo una parte que él no puede ver. Un circular del cordón y que la paciente no tiene líquido amniótico suficiente y el bebé no se lo puede zafar. Y empieza a crecer de 20 a 30 gramos por día a partir de la semana 34. Tú sabes que pudiera complicarse ese embarazo y le estás avisando. Y antes, ¿quién le decía a la señora? Eso. ¿Qué opinas de algunos compañeros médicos que dicen, sí ayuda, definitivamente ayuda, pero ha venido a ser médicos flojos, ha venido a que vaya desapareciendo esa medicina o esa clínica francesa? ¿Qué opinas de eso? Mira, no tengo opinión, te voy a ser franca. No hay tema en mí en eso, porque es mejor para mí. O sea, en muchas ocasiones uno les da el diagnóstico. Total,
Y ellos solamente, obviamente es una parte que yo nunca voy a dar, el tratamiento. Pero a mí me conviene todo lo que tú me estás diciendo. Porque la gente viene ya, sabe que aquí se le van a sacar todas sus dudas y todos sus problemas que tenga. Y si el médico confía en que el ultrasonido lo va a sacar de dudas y va a llegar al diagnóstico más rápido, pues qué mejor. Pero si tienes toda la razón, ya no exploran, no todos, ya no preguntan, se basan mucho en el ultrasonido y desafortunadamente no siempre tenemos la razón en el ultrasonido y en otros estudios. Yo sí me voy a atrever. Tú no lo quieres decir, pero yo sí lo voy a decir. Bueno, ya lo dijiste. Sí, ya se están formando médicos flojos. No tuerzas los ojos. No lo dijiste tú, lo estoy diciendo yo. Se están formando médicos flojos, médicos que no exploran, que no tocan, que no auscultan, que no se involucran con su paciente y que lo mandan al especialista. Como bien lo comentas, desde el punto de vista laboral te conviene y también se resuelve el problema. De una u otra manera se resuelve. La clínica como tal no creo que esté desapareciendo, sí se está dejando de utilizar, pero al fin y al cabo se está llegando, repito, al objetivo esencial, que es darle seguridad a tu paciente. Es igual que los laboratorios. Sí. Es igual que los laboratorios, pero por ejemplo, ¿cuántas veces no nos llegamos a encontrar un caso en donde ves los exámenes de laboratorio y ves al paciente y dicen, la madre, no coincide, o sea, no puede ser, estos resultados no tienen absolutamente nada que ver con el paciente que tengo aquí? Y los mandas nuevas muestras a repetir y, oh sorpresa, Sí. es otro resultado. Sí, Y entonces podríamos llegar al punto que es un complemento total, la clínica con lo que tú haces. Yo soy auxiliar. Nuestro diagnóstico, yo siempre se los digo, y no porque me estés preguntando directamente, pero lo puedes buscar en todos mis pacientes, que la última palabra no la tengo yo, ni el equipo, ni nadie. Lo que yo hago es un 33.3% del diagnóstico. Pero que puede cambiarle la vida. Sí, pero vamos a lo que tú dices. No es todo. Y sin embargo la gente viene aquí a buscar todo. Pero yo sí digo, aunque a veces no conozco al paciente que lo manda o el paciente tratante, pero yo nunca me he pasado por encima al médico tratante. Porque uno, no me conviene. Tú le dices lo que observas. Sí, y lo pongo por escrito y ahí van mis 2 cédulas de profesión, especialidad y mi firma. Pero sí, siempre tienes que ir a ver a tu médico tratante y él es el que te va a autorizar los estudios que yo sugiero. O él es el que te va a tratar, etcétera, etcétera. Y sí pongo siempre la diferencia en lo que yo hago con el médico tratante. Siempre. Siempre que vengan conmigo. Yo no me paso por encima, mucho menos al ginecólogo, porque hay una vida. No nada más es la de la mamá, es la del bebé. Pero sí, yo sí siempre hago esa diferencia. Yo soy auxiliar paraclínico, ¿no? Se nos dice. Así es. Así es. Ayudamos, pero no damos el diagnóstico total. Aquí en tu consulta, ¿solamente te dedicas a ultrasonido? Sí, un ultrasonido general. ¿Qué aparato estamos viendo? Este es un ultrasonido marca Minral, es de muy alta resolución. Te puede dar en este caso, ves al bebé. Puedes ver desde las orejas, puedes ver la sutura palatina para descartar una hendidura, obviamente la fisura labial. A veces no traen el hueso nasal, que sube mucho las posibilidades de un síndrome, ¿no? Le ves todo, cráneo, cerebro, carita, orejas, columna, costillas, corazón, pulmones, diafragma, hígado, estómago, vejiga, riñones, genitales, piernas, brazos y dedos.
de una estructura. Desde tu experiencia profesional, ¿cuál ha sido el caso en tu especialidad que te ha marcado más? Positivo y negativo. Los casos de lesiones tumorales en mujeres jóvenes. Desafortunadamente, porque ya teniendo un equipo de ultrasonido en cada esquina, se te puede avisar un cáncer de ovario inicial, un cáncer de mama, y no lo hacen. El BPH, que tú y yo sabemos que es uno de los precursores para problemas cervicales, o bueno, del cuello del útero, no lo hacen. ¿Te acuerdas de nuestra maestra de patología, de la doctora Galvez? ¿Recuerdas que comentaba? Y se incluía, mujerón, ¿eh? Sí. Mujerón. Pero decía, nosotras las mujeres, a veces somos irresponsables. Sí. Y vamos por la calle y dice Papá Nicolau, y nos pasamos de largo. Sí. Y recuerda que comentaban, nos da oportunidad hasta 5 años de poder hacerlo. Y vamos cuando ya no hay nada que hacer. Y es increíble que en el año 2023, a estas alturas, hay personas, yo conozco personas, ojo, con licenciaturas, maestrías y doctorados, que jamás se han hecho una citología exfoliativa, ni se palpan, o nosotros como hombres tampoco nos palpamos. Sí. No nos conocemos, literalmente no nos conocemos. Entonces eso te ha marcado el encontrar tumores en gente muy joven. En gente muy joven. Eso y la satisfacción de que si ellos lo deciden, se curan y siguen con su vida normal. ¿Consideras tú, bueno, tienes manera de poder determinar que el número de neoplasias ha ido en incremento o no tienes manera de saberlo? No, sí tengo manera de saberlo. Mira, las lesiones tumorales, yo las he visto siempre. Ahorita han aumentado más, pero no porque antes no existieran. Es que ahora hay estudios, equipos que te lo pueden identificar de manera temprana. Y antes, mucho antes, decían, es que falleció por una insuficiencia hepática. Es que tenía metástasis en el hígado por un primario de ovario o un primario de mama, ¿no? Y ahora ya sabes, empiezas a ver lesiones muy sospechosas de metástasis y lo buscas y lo buscas y lo tienes que encontrar. Y los equipos de alta resolución te lo permiten. Cada estudio es diferente, ninguno se sustituye. Van de la mano, hablando de la mastografía con el ultrasonido de mama, que hasta la fecha me ha costado mucho platicar que la mastografía es lo único que va a identificar un cáncer temprano. Pero bueno, eso sería otra plática, ¿no? Pero ahora cada esquina, de verdad, tú caminas aquí 200 metros y te encuentras otro gabinete de ultrasonido con gente experta. Y entonces se me hace muy triste que gente joven fallezca de una lesión tumoral maligna. ¿Cuánto cuesta? Y ahí hacia allá voy a tocar una cuestión de dinero, de utilización de recursos. ¿Cuánto cuesta este estudio? 890 pesos. 900 pesos. Ok. Puta. ¿Cuánto te cuesta unos zapatos? Allá voy. Puta, no. Mejor para la otra. Tengo que salir. Es que dije que teníamos que salir de vacaciones. 1,000 pesos, pues una cenita, ¿no? ¿Sí? O tengo que ir con los cuates y los tragos son 1,000 pesos, unos zapatos 1,000 pesos, una salida de 2 personas al cine son 500 pesos. ¿Qué más? Irte a la estética a ponerte uñas. ¿Cuánto?
como unos 300 pesos, que O a sea, lo mejor no estás cubriendo esto, no, pero son 3. lo usas cada mes. Entonces Las realmente. uñas te las pones cada mes. Y esto te salva, literalmente te salva la vida. Sí. Pero ¿sabes cuál es la situación? Que el mexicano, nosotros los mexicanos, no invertimos en salud. Es más, decimos que es un gasto, Sí, no una inversión. no una inversión. Y es ver la cuestión de dignidad. ¿Por qué? Porque si me cuido y llego a viejo, voy a tener una vejez digna. Sí. Sí, totalmente. Voy a valerme por mí mismo. No voy a estar dando latas, pues. Yo te voy a platicar mi caso, que mucha gente dice, es que tampoco hay que ser exagerados. Mira, Abimelech, desde el punto de vista de salud, nada es exagerado. Y no puede ser tibio en eso. Y nada es imposible en medicina. Exacto. En noviembre me hice una mastografía anual, me salió negativo. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? En el 2017. Ok. Tenía yo 44 años. De rutina. De rutina me salió negativo. Y me exploro a los 6 meses mi seno izquierdo y yo me veo una lesión de 7 milímetros maligna. Yo tuve cáncer de mama. Que si yo me hubiera esperado a la mastografía anual siguiente, pues a lo mejor ya hasta metástasis hubiera tenido. Entonces mi exageración me encontró el cáncer de 7 milímetros. Y afortunadamente tú estás en el medio y me relaciono con todo el mundo. Tengo una amiga querida, experta en mama, es una mastóloga en Puebla, y ella la biopsió y ella fue la que me dio el diagnóstico patológico, ¿no? Pero yo me acuerdo que me dijo, sí, Isabel Palacios, la doctora Isabel Palacios me dijo, está muy pequeña, y yo le dije, pues éntrale porque si no eres tú no es nadie, ¿no? Pero no porque ella fuera la experta, o sea, sí es experta, pero era de mi confianza. Claro. ¿No? Entonces para mí era la mejor en ese momento, porque era de mi confianza, sí. Y no te miento, yo me da el diagnóstico a los 6 días exactamente, y a los 6 días tengo mastectomía. ¿Sí? ¿Cuál fue tu diagnóstico? Ay, no me acuerdo, pero era el más común. Y fíjate que yo lo olvidé de manera, o sea, consciente. De manera misteriosa. No, consciente, o sea. De esas cuestiones de bloqueos, ¿no? No, pero consciente, porque dije, eso ya pasó. Ahorita lo estoy platicando, no es que no me guste, sino que tú sabes que atraes otra vez toda la energía. Entonces, pero también el saber que si te quitas el seno completo, no recibes, en ese entonces, ahora no sé, no recibía radiación, porque ya no tengo el tejido formador, ¿no? Y hay algunas mujeres que solamente se quitan la zona con el tumor, etcétera, y como tienes todavía el tejido, o sea, yo me evité muchas cosas. El ganglio centinela no estaba ni tocado por mi exageración, ¿no? Entonces yo siempre, no siempre, no cada paciente, pero yo cuando tengo una señora acostada aquí y me dice, es que yo la mato, no me gusta, es que el ultrasonido... ¿Cuándo fue la última vez que se hizo Papá Nicolau ultrasonido? Pues doctora me va a regañar, pero fue hace 7 años. A mí me da miedo, ¿no? Digo, traigan las ambulancias, por favor, y vengan por la señora. Pero si entendiéramos que en cuestión de salud no podemos ser tibios, que tenemos que ser exagerados, nos va a salir hasta más barato, Abimelech. Definitivamente. Y menos dolor. Definitivamente. Pero aquí estamos, o sea, y de esa experiencia yo sabía que no me iba a morir porque me lo encontré en un estadio muy inicial y ni siquiera me interesó perder mi pelo ni nada, porque sí te quedas pelona por todos lados, ¿no? Pero terminé mis 4 ciclos de quimio porque me las dieron nada más porque tuve, ¿no? Sí, como protocolo, vamos a decir. Exactamente.
Y como al año ya tenía mi cabello, pero también es tu manera de pensar. Yo siento que también es tu manera de pensar lo que... ¿No? Y los hijos, de verles la cara de susto, ¿no? Ahí como que sonreías a fuerza. ¿Y cómo te sientes ahora? Súper bien, me acabo de hacer la colonoscopia con Juan Manuel Ahumada, que lo quiero mucho. Negativo todo. Como siempre, una gastritis, porque también anteriormente me había hecho yo la endoscopia de esófago, gastroduodenal, pero no, nada, ya no hay ni nada de lo que tuve. ¿Y tu gastritis irritativa? Y mi gastritis irritativa, que me dijo Valeria, que también la quiero mucho, probablemente alcohólica, pero no. A ver, imagínate. Juan Manuel Ahumada, gastroenterólogo. Gastroenterólogo. Y Valeria Ocampo. Valeria Ocampo. Patóloga. Rosales, patóloga. Ah, pues ella de la prepa. Sí, ella de la prepa. En el Centro Médico Siglo XXI juntas. Estuvimos juntas ella y yo. Muy brillante. Sí, entonces pues estás relacionado con todos, entonces eso fue lo que a mí me ayudó, pero la población en general también puede relacionarse con todos, o sea, lo que habíamos hablado hace un momento, la empatía con la gente, no dejarlos solos, guiarlos, ¿no? Madre. Sí. Tengo una niña, bueno, no niña. Siempre va a ser tu niña. Siempre van a ser mis ¿Qué edad hijos. tiene? 25 años. Tu bebé de 25 años. Mi bebé niña de 25 y mi bebé varón de 16 años. Perfecto. ¿Ella a qué se dedica? Ella es ingeniera en audio. Ok, ¿y el caballero? Está saliendo de secundaria. Excelente. Apenas. O sea, todavía lidio con las hormonas. ¿Y cómo ha estado? Muy bien. ¿Cómo ha estado la parte de las hormonas? No, pues bien difícil. Bien difícil porque no sé tú, ¿verdad? Pero yo para mi generación todavía, yo me espanto de ciertas cosas y yo le tengo que ver el lado de que pues no es normal y tienes que hablarlo directamente y luego es varón, ¿no? La cuestión de sus genitales nunca los debe demostrar. El respeto hacia no nada más las niñas, mujeres, también a los varones. Para mí, yo no tengo ningún problema con la homosexualidad, pero no acepto que lo impongan a un niño que todavía no ha terminado su personalidad. ¿Sí? No sé si veas la diferencia. Claro, la situación que cuando sea adulto él elegirá su futuro. Claro, mientras son niños no se les tiene que imponer. Influir de alguna manera, ¿no? Realmente, porque están en formación totalmente. Sí. Están en formación. Y a mí esa parte se me ha hecho muy difícil porque antes, cuando yo tenía 15, 16 años, sí se veía muy diferente la homosexualidad. Ahora la tienes que incluir, pero ¿dónde está el límite donde le tienes que decir a tu hijo sí y no? O sea, ya es homosexual y es su problema, no es problema realmente, es homosexual y es su sentir y es su gusto, pero aquí tú y yo sabemos que primero tienes que vivir experiencias que te tocan por ser varón, tu género, y hay gente que lo señala. Eso es a mí la parte que se me ha hecho muy difícil. Creo que se están rebasando límites. Sí, para mí también. Y creo que se están rebasando límites y en algún punto se está perdiendo hasta la congruencia de lo que se dice con lo que se hace, y vemos países donde ya niños pueden decidir su situación de pues entre comillas de género sin ni siquiera avisar a sus padres. Exactamente. Sí, esa es la parte que a mí se me ha hecho más difícil. Lo demás, no. Con el cariño y que toda mamá tenemos, y el apoyo del papá, esa parte no se me ha hecho difícil. ¿Das clases? No, fíjate que hay algo bien chistoso. Tengo unos amigos que tienen veterinarias en la República Mexicana y me pidieron permiso para que sus médicos veterinarios estuvieran aquí viendo cómo se hace el ultrasonido. Entonces esa parte también
me hizo más empática hacia los animales. O sea, ver las enfermedades de los animales y que aún así ellos siguen defendiéndote y territoriales y cuidando tu casa y todo. Yo tengo 3 perros, entonces ya los veo diferente a Abimelech. Yo tengo una hija veterinaria, fíjate. Fíjate, exactamente. Y sí te vas dando cuenta realmente de que es un mundo realmente esa parte, ¿no? Pero mira, regresando a la cuestión de tu quehacer, ¿nos podrías mostrar algunas imágenes de lo que tú haces? Mira, esta es una paciente de 23 años que tuvo un dolor en lo que la gente le dice boca de estómago. Y 24 horas después empieza a tener ya bien focalizado el dolor en la zona del apéndice. Pero ella viene a trabajar y tú la ves y no tiene ningún problema. Y le hago un ultrasonido y este es el apéndice secal. Mira. El apéndice por ultrasonido no se debe de ver, está pequeñito. Pero le pongo el transductor y específicamente tiene un dolor, ¿no? Y yo por ultrasonido lo puedo dar 100% como apendicitis, ¿no? Inflamación aguda del apéndice secal. Entonces le digo, pero tú la ves, camina normal, ¿no? Incluso terminó su jornada del día y le dije, vete a hacer los estudios de laboratorio. Se va a hacer los estudios de laboratorio en un laboratorio de mucha confianza y le sale la fórmula blanca discretamente alta. Compagina con que está empezando con la apendicitis. Entonces le dije, ¿sabes qué? Vete al Seguro Social y avisa, porque nadie sabe cómo vas a evolucionar. Y ella dice que llega al Seguro Social y el cirujano experto en esto le dice que sí, que está iniciando, pero todavía no es para cirugía, ¿no? Lo que tú dijiste hace rato, la explora, no tiene los datos francos de una apendicitis. Pero entonces de 3 cosas, que es la exploración y opinión del médico tratante, el ultrasonido y el laboratorio, de 3 cosas, 2 son positivas, ¿no? Y ahí cómo vas y le dices al doctor, opéreme porque sí tengo apendicitis, ¿no? Entonces sí ayudamos mucho, pero no somos los que 100% decimos lo que tiene que hacer el experto, en este caso el gastroenterólogo. Entonces esto fue ayer y al rato yo la vuelvo a revisar. Pero imagínate que van empezando, lo das como un dolor cólico, incluso cólico menstrual, porque así ella lo dijo, y en 24, 48 horas se rompe el apéndice, ¿no? Y una peritonitis. ¿No? Por ejemplo, la mayoría de los varones son muy difíciles de que se dejen explorar, y mucho menos genitales, ¿no? Entonces aquí estás viendo testículo izquierdo que tiene la forma y el tamaño normal, pero es muy difícil que un varón se deje revisar. Lo que podemos encontrar en un ultrasonido general así testicular, el famoso varicocele, acuérdate de las varices en el plexo pampiniforme, ¿no? Y es tan fácil de revisar. O sea, le dices al varón puje y relaje, ya lo tenemos, ¿no? Pero ¿cuántos síntomas te da el varicocele y qué problema te da el varicocele? Y se lo aguantan a Abimelech. Pero también es importante recordar que por vía retrógrada pueden ustedes tener problemas. Si tienes un pH ácido, o bueno, la orina ácida, llega a la vejiga urinaria, de ahí se va por el verum montanum, por el sitio donde eyaculan, llegan las vesículas seminales, luego a la próstata, luego al epidídimo y a los testículos. Entonces, pues cualquiera puede tener piedras en los riñones y todo eso genera una epididimitis o inflamación testicular, ¿no? Y nada más van cuando ya, o vienen a revisarse cuando el testículo ya les está avisando que hay un problema, ¿no? Pero ese problema tiene hasta a veces 7 años de evolución. Y con un ultrasonido que te tardas hasta 20 minutos nada más, le puedes dar mucha información al médico y su calidad de vida de ese varón cambia. Nada más regresar, un cáncer testicular en algún momento. Fíjate que el cáncer testicular, como tú sabes, la gente cree que es en mayores de 50 años y no. El pico de vida media, así de ¿cuándo es más frecuente el cáncer testicular? Es en niños de 10, 11 años a varones de 35 años. Y entonces es cuando en esa edad nadie se toca los testículos, nadie. Entonces yo he tenido casos, en este equipo no,
porque este equipo es nuevo, pero he tenido casos en donde el varón siente nada más una dureza en el testículo y no lo dice, hasta que el testículo se crece como piedra, esa es una de las características, y no tienen dolor, también es otra de las características. Y otra de las cosas que la mayoría de los varones jóvenes no hablan y no platican. Entonces es una de las cosas que también, tú me preguntabas, ¿qué te ha impresionado más? El cáncer testicular, que avanza tan rápido y en jóvenes, y que pudieron haber avisado. Generalmente son hijos de familia, ¿no? 10, 11 años, vives con tu mamá, pero no lo platican. ¿Y quién le enseñó a hacer así? Pues la mamá, ¿no? Imagínate, o sea, se hace un círculo cerrado, ¿no? La mamá es la que tiene que identificar problemas de los genitales del hijo, pero la misma mamá somos las que le decimos, nadie te debe de tocar los genitales, entonces, pues ni él se los toca. Entonces, tendríamos que platicar que el cáncer testicular es en 10, 11 años hasta 35 años. Es el pico máximo de casos de cáncer testicular. Y existe un ultrasonido o un estudio donde lo puedes hacer tan fácil, en 20 minutos haces el diagnóstico y lo mandas con el oncólogo o con el pediatra. Lili, pues apasionante todo lo que tú haces. Sí. Apasionante. ¿Qué es lo que piensas hacer de ahora en adelante? ¿Cuáles ahora tus siguientes sueños? Tengo compañeros especialistas, tengo a Leti Lima, muy buena, es médico radiólogo y ella se formó en Cuba. Y la tengo trabajando aquí con nosotros. Y tengo a mi compañero Enrique Núñez, que es ginecólogo obstetra, que las pacientes llegan con él y se enamoran de su trato. Entonces, mi siguiente meta es agrandar el equipo de clínicos y cirujanos. Me falta, o yo quisiera tener un gastroenterólogo cirujano y un pediatra. Agrandar la clínica y poner un quirófano. Y lo mío, en mi especialidad, me gustaría un mastógrafo, pero estamos hablando de dineros, muchos dineros. Pero ese es mi meta. Yo digo que sí lo voy a lograr. Estoy pasando por alguna etapa un poquito problemática en cuanto al dinero, pero eso no me marca. Yo creo que es una situación... ¿O es una situación? Realmente una situación mundial. Y yo creo que es adaptarnos, dejar de ver lo que no tenemos, abocarnos a lo que tenemos y sacarle provecho a lo que tenemos, ¿no? Sí, te forma también tu manera de pensar. A mí me formó la manera de pensar que no es una situación como le dices tú, pero tengo más situaciones positivas, sí, mucho más situaciones. Yo creo que la pandemia vino definitivamente a darnos al traste en muchas cosas, pero a enseñarnos muchas otras, ¿no? Fíjate que a mí la pandemia me creció. Me aumentó el número de pacientes, pero aparte yo veía a los pacientes con COVID el domingo después de las 6 de la tarde. Y limpiaba yo mi consultorio como nos decía la norma, ¿no? Vi muchas pacientes embarazadas con COVID, con restricción en el crecimiento del bebé, que nadie las quería revisar. Yo sí las veía. Vi viejitos, gente de la tercera edad, con que ya no había espacio en los hospitales de gobierno y que querían ver cómo estaba el resto de órganos para ver si los ingresaban, para ver si valía la pena. Imagínate escuchar eso. Es la parte del humanismo, ¿no? En el área médica, ¿no? Sí, y a mí no me dio COVID. Y me vacuné, sí, pero no me dio COVID. ¿Qué le dirías tú a cualquier estudiante de las áreas médicas? Enfermería, medicina, etcétera. Bueno, primero está la seguridad propia. O sea, por mucho amor que tú le tengas a lo que haces, primero tu seguridad. Y segundo, si tú quieres ser rico por medicina, por ahí no es. O sea, vas a encontrar muchos éxitos, vas a tener muchos éxitos y muchas satisfacciones, pero la riqueza probablemente en medicina no te la va a dar. Y no porque uno no quiera, sino porque siempre vas a
vas a tener la empatía con el paciente. Te va a llegar el paciente que te va a decir, sí, pero no tengo dinero. Y yo lo he hecho muchas veces, señora, después nos paga. O páguenos el 50%, ¿no? Entonces, yo les diría, sí, disfrútalo, pero no todo es medicina. Y no vas a alcanzar monetariamente lo que tú quieres por medicina. ¿Dónde estás ubicada? Estoy en Acapancingo, calle Comonfort número 21. Casi esquina con Díaz Ordaz, avenida Díaz Ordaz. Cerca de un hotel. El Hotel Holiday Inn, en la misma manzana del Hotel Holiday Inn. Perfecto. La verdad, muchísimas gracias. Mi admiración, respeto. Fue una charla excelente, amena. Y creo que ante todo el gusto de volverte a ver muchos años después. Sí, Abimelech, es recíproco, ya lo sabes. Gracias. Y hay apoyo en todo lo que tú quieras. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos para otra charla con el doc. Gracias.